¿Cuál es la idea de la charla de hoy? Principalmente yo quiero que se vayan con una idea de, por un lado, cuál es la gracia de aprender a pensar, por qué nos importa tanto aprender a pensar, porque nosotros pensamos todo el día, muchos piensan muy bien, no es que justifique eso, no es que cuestione eso, mejor dicho, pero hay muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a pensar que de repente nos cierran muchísimas puertas y que no nos damos cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, a la mañana nos levantamos, uno desde día se levanta, se despereza, va al baño, se lava los dientes, se baña y todo eso lo hacemos medio en piloto automático, acostumbrados a que son nuestras formas, que acostumbrados de a poco a que todo lo que tenemos que hacer todos los días, todas las mañanas, tenga que ser... perdón, es que estaba entrando alguien. Bueno, que todo lo que tenemos que hacer todas las mañanas sea algo que no tengamos que estar pensando, ¿sí? Nuestra cabeza está preparada para armar todo, para que todo lo que no sea necesario pensar, no lo estemos pensando, para que nuestra mente consciente se pueda enfocar en lo que sí necesitamos pensar, ¿sí? El 95% de las cosas que nosotros estamos pensando constantemente son cosas que de repente que las maneja nuestra mente inconsciente, como, ¿no? En piloto automático. Entonces, si nosotros queremos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, sabiendo que el pensamiento crea nuestra realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a poder hackear de alguna manera ese pensamiento inconsciente que estamos tan acostumbrados y que ni siquiera lo reconocemos. Muchas veces, y la mayoría de nuestros comportamientos, no los pensamos, no los cuestionamos, incluso la mayoría de nuestros comportamientos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en, a ver, vamos a un ejemplo, eh, tenés calor, tenés calor, y en un momento decís, tengo calor, bueno, voy y abro la ventana. No, no estás pensando, tengo que abrir la ventana, directamente vas y la abrís, es casi como un reflejo. Lo pensaste, no es que no lo pensaste, pero esto corresponde a estos ciclos de la mente inconsciente. Entonces, lo que está bueno es empezar a ser conscientes de algunos mecanismos inconscientes que no nos estarían ayudando, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el pensamiento crea nuestra realidad? Más allá de que esto, obviamente, que si genera una reacción y lo que nosotros vamos haciendo es lo que va construyendo nuestro día a día, más allá de eso, nuestro pensamiento genera la forma. O sea, la ciencia demostró que el pensamiento es lo que le da la forma a las cosas, es lo que condensa la materia. Entonces, incluso la forma de nuestro cuerpo, si nosotros cada 7 años ya no tenemos ninguna célula en el cuerpo que sea la misma que hace 7 años, imagínate que no tendríamos por qué tener la misma forma tampoco. Sin embargo, nuestra memoria y lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar es lo que genera esa forma, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría arrancar por ahí más? Que esto de repente yo lo puedo explicar y a veces parece un poquito abstracto. O parece muy linda la teoría, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo es que realmente? Bueno, vamos a ver qué es lo que el pensamiento le hace al cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para arrancar el taller, si les parece. Entonces les voy a pedir que se sienten cómodamente, no muy cómodamente como para quedarse dormidos, para los que están medio acostados, ¿sí? No se me vayan a quedar dormidos, pero siéntense cómodos, apoyen si pueden la cabeza, no es necesario, ¿sí? Pero sí es necesario que estén cómodos. Ahora les voy a pedir que cierren los ojos y que realmente intenten relajarse. Intenten conectarse con el latido del corazón. Perciban cómo están respirando. Ahora concéntrense en esa respiración e intenten que cada vez que sale el aire, sin forzar y suavemente, el cuerpo se relaje un poquito más. Y cada vez
que saquen el aire, van a empezar a entrar en un estado más profundo, más relajado. Siempre escuchándome y van a volver cuando yo les diga. Pero me importa mucho que empiecen a conectar con su cuerpo, a relajarlo a conciencia. Vayan recorriendo su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Si notan que algún músculo no está relajado, pónganlo tenso y suéltenlo. Van a ver que ahí se relaja mucho más profundo. Una vez que ya están más conectados con ustedes y hacia adentro, les voy a pedir que se imaginen que con su mano derecha la ponen al costado de su cuerpo como buscando algo. Imagínense que de repente tocan algo y es de plástico. Entonces siguen tocando y está muy frío y se dan cuenta que es un balde, que está muy frío. Entonces, sin moverse, sin mirar, simplemente imagínense que empiezan a poner su mano derecha adentro de ese balde. Y se dan cuenta que está lleno de agua. Agua fría, muy fría, pero muy fría. Y empiezan a revolverlo. Y cuando revuelven empiezan a sentir hielos. El balde está lleno de hielos. Escuchen el sonido de los hielos contra las paredes del balde. Sientan cómo se les empieza a poner como tensa la piel. Les da mucho frío, pero dejen la mano en el balde. Aunque les dé mucho frío, traten de aguantar. Toquen los hielos. Fíjense cómo con el contacto de la mano caen los hielos que se ponen como cuando cierran el puño. Se empiezan como a derretir un poquito. Yo sé que la mano está helada, pero no importa. Déjenla, toquen los hielos, sientan la textura de los hielos, escuchen cómo golpea los hielos contra las paredes del balde por cuando ustedes mueven la mano. Sientan cómo casi se les pone la piel de gallina en el antebrazo. Y ahora mientras siguen revolviendo ese balde y siguen agarrando algunos hielos y quédenselos en la palma de la mano hasta que se vayan derritiendo. Aunque les dé frío, no importa, es un frío que activa mucho la circulación y hace muy bien. Con la otra mano, quiero que se imaginen que la ponen a la izquierda de su pierna y que encuentran otro balde. Pero que este otro balde está muy caliente. Y de repente sienten, empiezan a acercar como por adentro del balde la mano y empiezan a sentir el vapor como sale. Está muy caliente, no hierve, metan un dedo. Y de a poquito vayan metiendo toda la mano. No quema, pero está muy caliente. Casi que les gustaría sacar la mano, pero no la saquen. Dejen que de a poquito la mano se empiece a acostumbrar a ese agua caliente. Perciban cómo el vapor se siente en el antebrazo. Revuelvan el agua caliente y sientan cómo entre los dedos les pasa. ¿Vieron esa sensación? Y entonces tóquense las yemas de los dedos entre sí y perciban cómo se les empieza a arrugar un poquito los dedos, ¿no? Sientan cómo activa la sangre también en la mano izquierda por el calor. Y se empieza como a poner medio rosada, se empieza a enrojecer. Casi que se siente como si latiera más la mano, ¿no? Y mientras en la mano izquierda sigan revolviendo con la otra mano los hielos. Agarren otro hielo, más hielo. Yo sé que la tienen congelada, aguanten un poquito más. Yo sé que una está muy caliente y la otra está muy fría, pero quiero que perciban el contraste, cómo se sienten las dos al mismo tiempo y cómo las dos activan de la misma manera el flujo de sangre en sus manos.
Y ahora, bien concentrados en lo caliente que está y en el placer que se siente y lo fría que está. Y el placer que se siente sacar las manos de los baldes. Quiero que abran los ojos y se agarren una mano con la otra. ¿Sienten una diferencia de temperatura? ¿Sí? Bueno, eso es lo que genera el pensamiento en el cuerpo. Y estamos yendo a una pavada, si quieren, a algo muy simple. Pero cuando nosotros pensamos en algo, hay una parte del cerebro que es la más interna de todas. Es una parte que se asemeja mucho a los animales. Es la parte que compartimos, de hecho, con los animales, que es donde está el instinto. Y esa parte no cuestiona. Esa parte no le importa si estamos hablando de algo real o de algo virtual. Para esa parte del cerebro es lo mismo, lo real que lo virtual. Es tan real lo que ustedes imaginaron como lo que no. Entonces, imagínense lo importante de esto, que de repente ustedes pueden estar pensando que tienen una enfermedad, porque no sé, se te ocurrió, te empezaste a sentir mal y empezaste a maquinar. Imagínate si no la podés generar. Imagínate si no podés empezar a generar lo necesario en el cuerpo para que eso pase. Entonces hay que tener como mucho cuidado con lo que tenemos en la cabeza y con lo que metemos en la cabeza y con lo que permitimos que entre en nuestras cabezas, ¿no? Es un tema muy, muy delicado porque a veces consideramos que, bueno, alguien se me puso a hablar con mala onda al lado, alguien no sé qué, y nosotros tenemos, la gente no tiene tanta capacidad sobre nosotros como para modificarnos, es lo que nosotros permitimos que el otro deje entrar en nosotros. Entonces, también es un poco lo que nosotros logramos como registrar que nos genera en el cuerpo lo que está pasando. Si nosotros nos conectamos con lo que nos está pasando, vamos a conectar con lo que el cuerpo siente. ¿Por qué el cuerpo siente? Justamente por esto, para hablarnos. Es la forma que tiene el cuerpo de hablarnos. Si nosotros registramos lo que el cuerpo está sintiendo, vamos a poder, es más fácil darte cuenta, ahí en ese momento caer en la cuenta de en qué estás pensando y en función a qué estás pensando, darte cuenta si eso te está sirviendo o no. Y si no te está sirviendo, cambiarlo. Es una buena manera de tratar de hackear, por ejemplo, este pensamiento inconsciente del cual nosotros no tenemos tanto manejo. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación donde nos empezamos a sentir molestos y muchas veces no sabemos por qué y simplemente se lo adjudicamos a un mal humor, a un mal día, muy probablemente lo que tengamos que hacer es ser un poco más conscientes de qué es lo que tenemos en la cabeza, qué es lo que estamos pensando. Y a raíz de esto, empezar a detectar, si podemos, no siempre vamos a poder, pero con la intención de a poquito sí, qué pensamos antes de eso, qué pensamos antes de eso, para saber de dónde viene. Y aunque no sepamos de dónde viene, tampoco importa. Está bueno saber de dónde viene porque te podés analizar mucho más, ¿no? Pero cuando no sabemos de dónde viene, tampoco importa, porque ya en el momento que vos reconociste que estás pensando y que te hace mal, tenés la posibilidad de ponerte a pensar en otra cosa. Tenés la posibilidad de decir, bueno, ok, no sé, me pongo a cocinar, me pongo a bailar, pongo música, cualquier cosa, pongo a ver una película. Por ahí si estás maquinando mucho con algo, ver una película te deja un poco en off y es como que la mirás pero no la mirás y seguís. Entonces no ayuda. Pero de repente, si te está pasando eso, está bueno, por ejemplo, llamar a un amigo, una amiga, a un familiar y ponerte a hablar de otra cosa. Y cuando el otro te habla, te obliga a tener que contestarle y te obliga a poner tu cabeza en otro lado. Si vos llamas, por ejemplo, a esa persona y te pones a hablar de otra cosa y te obligas a no contarle lo que estabas pensando, obviamente, es un poco como obligarte a concentrarte en otra cosa si por ahí te estaba costando. Eso o cualquier otra cosa que se les ocurra. Lo importante es cortar con lo que vienen pensando, con lo que vienen maquinando. Eso que vienen maquinando sigue generando lo que te está poniendo mal. Y sigue generando. Y no es solo lo que empieza en la cabeza. Sigue por la sensación del cuerpo y después empieza a modificar tu realidad. ¿Sí? Cuando está ya demostrado científicamente que cuando nosotros pensamos, las neuronas se conectan por reacciones químicas, ¿sí?
según lo que estemos pensando, si es positivo, si es negativo, si nos gusta, si nos da placer o no, es la parte del cerebro donde eso reacciona. Y cuando reacciona se genera como si fuera una mini explosión, una chispa que se llama sinapsis. Esa chispa genera puentes entre las neuronas. Cuando nosotros pensamos muchas cosas negativas, estos puentes se empiezan a generar puentes con determinadas redes neuronales, ¿está? Cuando son positivas, por otro lado. Ahora, cuanto más pensamos en cosas negativas o más pensamos en cosas positivas, más se refuerzan esos puentes y se empiezan a generar estos ciclos automáticos donde de repente le viste la cara a alguien, te nombraron una persona, te pasó algo o se te cayó un vaso o lo que fuere y automáticamente en tu cerebro se disparan una serie de ideas que llevan una atrás de la otra a esa rutina, si querés, que se generó cuando te pasa eso. Y empieza la serie de pensamientos o positivos o negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros logramos cortar ese pensamiento y empezamos a pensar otras cosas, es como, al principio el cerebro le cuesta un poquito, ¿sí? Como que genera una especie de resistencia a ese cambio. Pero simplemente concentrándonos y hacer fuerza en pensar en lo que sí queremos pensar, se empiezan a generar esas sinapsis y empiezan a crearse esos puentes nuevos que nos llevan a crear nuevos ciclos de pensamiento. Y entonces de esta manera nosotros estaríamos pensando lo que queremos, ¿se entiende? Estaríamos concentrando toda nuestra energía en crear un ciclo de pensamiento que nos lleve a crear lo que nosotros queremos. ¿Por qué nos va a llevar a crearlo? Porque primero lo vamos a pensar, después nos vamos a imaginar cómo puede ser y después lo vamos a empezar a sentir en el cuerpo, después se va a empezar a modificar el cuerpo y después se empieza a modificar la realidad. Porque esas reacciones químicas, cada una de esas reacciones químicas que generan estos puentes, genera una onda electromagnética. Y estas ondas electromagnéticas tienen información, tienen una frecuencia. Y según la frecuencia que tengan, es a las cosas que se alinean, ¿sí? A las cosas con las que se sintonizan. Pensamientos positivos se sintonizan con cosas positivas y los negativos con las negativas. Muy probablemente les haya pasado alguna vez que si se levantaron de mal humor o les pasó algo que les disparó una serie de cosas que se pusieron de mal humor, empieza que se te caen las cosas, que pisaste un charco en la calle, que te pasó el bondi lleno de gente y no frenó, y todas esas cosas que vos decís, che, qué mala suerte tengo hoy. Y no es mala suerte, es que estás sintonizando una radio que no es la que querés. Entonces, cuando te empiecen a pasar esas cosas, también detectá en qué estás pensando y en qué podrías pensar. Si de repente te pasó todo eso y estás en la parada del bondi, pasa el bondi lleno y vos tirás 14 malas palabras para, ¿no?, descargarte de todo lo que te pasó en ese ratito desde que te levantaste hasta ahí, de repente decir, che, ¿sabes qué? Pongo música y empiezo a caminar un poco. Y quizá eso ya te cambia el estado de ánimo. Y muy probablemente en el medio pase uno vacío y justo frene donde estás y te puedas subir. O muy probablemente pasen cosas que te van a llamar la atención y vas a decir, wow, qué loco, ¿no? Como, qué casualidad. No hay casualidades, no hay suerte. La suerte se crea, la suerte se genera. La gente que tiene suerte, si vos le preguntás si tiene suerte, te dice que sí. ¿Vos tenés suerte? Sí, tengo un montón de suerte. Yo tuve suerte. Y claro, porque ellos saben que tienen suerte. Entonces les pasan cosas que parece que fuera por suerte. Pero en realidad es que ellos las tienen tan asimiladas y tan adentro que dejan que pase. Es como que tienen la puerta abierta a la oportunidad. Y encima están sintonizando con cosas con las que quieren. Claramente tienen suerte. ¿Se entiende? Digo, si tienen alguna pregunta, díganme, porque yo soy un cero, con esto. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Me gustó las señas. A ver, ¿y cómo hacemos para pensar como corresponde? ¿No? Digo, porque todo esto es muy lindo, pero ¿cómo hacemos para decir, bueno, ok, estoy pensando bien? Bueno, la primera señal es, si en lo que vos estás pensando te genera una linda sensación en el cuerpo, estás pensando bien, vas por buen camino, ¿no? O
sea, no hace falta analizarla mucho para darte cuenta que si te saca una sonrisa, ese pensamiento te hace bien. Pero pongamos que de repente queremos empezar a enfocar nuestra vida en un objetivo que todavía no sabemos ni cómo se siente, todavía no sabemos ni a dónde llega, no sabemos cómo empezar. Bueno, empezamos de a poco. ¿Y cómo hacemos esto? Así como antes nos relajamos, después vamos a hacer una visualización juntos, yo se las voy a hacer guiada. Pero arrancas relajándote mucho más profundamente de lo que hicimos recién. Sí, recién lo hicimos medio rápido. La gracia era hacer alguna mini reacción en el cuerpo para que vean cómo funciona, pero es básicamente lo mismo que si yo les digo, agarrá un limón, tocalo, olelo, mordelo y se te empieza a salir toda la saliva en la boca. Te da esa sensación y no es más que tu cerebro. Vos, no, el limón está claro que no está. Pero bueno, entonces era un poco para eso. Pero de esa misma manera, ustedes van a empezar a percibir las sensaciones que pasan en el cuerpo. Y tienen que ser muy conscientes de lo que está pasando en el cuerpo porque eso les va a decir hacia dónde está yendo esta visualización. ¿Sí? Entonces, cosas claves a tener en cuenta. ¿Sí? Una es, tienen que hablar en positivo. Si yo les digo, no pienses en un perro violeta, todos están pensando en un perro violeta. Todos tienen un perro violeta acá. Entonces, si vos decís, yo no quiero estar gordo, lo primero que tenés en tu cabeza es tu imagen de vos gordo. Y entonces lo primero que generás es una serie de pensamientos negativos que te generan el sentirte gordo, el que estás pesado, con falta de energía, bla, bla, bla. Todo eso empieza tiqui, 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 y empezás a sentir sensaciones negativas en el cuerpo que por supuesto están alineadas con tu imagen de gordo. Decís, no quiero estar gordo. Y entonces empezás a sentir que el jean te aprieta. ¿Entendés? Automáticamente. Porque esto es algo que pasa instantáneo. No es que pasa un ratito hasta que. Entonces vamos a, por ejemplo, a decir, de repente tenés, decís, volvamos al ejemplo, no quiero estar gordo, decís, quiero estar flaco, quiero estar saludable. Y automáticamente la imagen es otra. Automáticamente tu cerebro empieza a buscar, aunque nunca te hayas sentido saludable, empieza a buscar cómo sería, ¿sí? Cómo imaginárselo. Entonces, al principio a veces, cuando uno quiere meter un objetivo al que no está acostumbrado a pensar, al que no está acostumbrado a cómo se siente o cómo imaginárselo, bueno, no importa, hay que poner paciencia, ¿sí? Porque la creatividad se dispara enseguida. Perdón, me voy a tomar un poco de agua porque estoy hablando un montón. Bueno, entonces, decís, quiero estar saludable. En el momento que vos decís, quiero estar saludable, te imaginás vos en un estado saludable y empezás a indagar en qué es lo que estás viendo, ¿sí? Digo, cuando vamos a hacer la visualización, no es que todo el tiempo estés pensando en eso, pero cuando estás haciendo la visualización, entonces te empezás a imaginar. ¿Y cómo sería estar saludable? ¿Y cómo se sentiría estar saludable? Y entonces empezás a darle forma a la imagen. Empezás a hacer que la imagen sea clara. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo distinto. ¿Vale? Que vos decís, me quiero mudar. Estoy muy cómodo donde estoy, pero me gustaría mudarme a una casa más grande. Entonces decís, bueno, ¿cómo sería? Y entonces ahí te encontrás medio perdido, ¿no? Porque tenés infinitas posibilidades. Y bueno, empezás a elegir, porque la gracia de todo esto, señores, es que uno elige su futuro. Y aunque no lo crean, todo lo que ustedes pensaron a lo largo de su vida lo trajeron hasta acá. Y este presente, que era el futuro del pasado, era un futuro en 1 millón o en 1000 millones. Sí. Y era un futuro igualmente probable que cualquiera de todos los futuros que tenían como probabilidad de pasar en ese pasado. ¿Qué es lo que hizo que este futuro fuera más probable y que termine pasando? Que ustedes caminaban en esta dirección, que ustedes vinieran hacia acá. ¿Y por qué? Por lo que estaban pensando. Lo que estaban pensando les iba haciendo tomar la decisión necesaria para estar todos los días un pasito más cerca de acá. Y entonces hoy estamos acá. ¿Sí? Pero lo genial de todo esto es que si no te gusta hacia dónde estás yendo, lo único que tenés que hacer es que tu próximo pasito vaya para otro lado. Y como lo hacemos de la misma manera, pero más a conciencia. Y vamos a ir pensando. Si nosotros tenemos hoy infinidad de futuros probables y todos son equitativamente probables,
¿Va a haber uno o van a haber algunos que sean más probables? Por supuesto. Si nosotros estamos caminando para allá, ese es el más probable y todo lo que están alrededor son bastante probables, ¿está? Pero eso no significa que sea un futuro certero. Lo llamamos destino porque sí, porque era predecible por nuestro comportamiento que termináramos ahí. Eso no significa que tengamos un destino con sello y marca y estemos obligados a ir por ese camino. Porque si vos girás para allá, ahora tu nuevo futuro probable está acá y los otros que son más o menos probables son la campana que está alrededor, los futuros que están cerquita de eso, parecidos a ese, ¿no? Digo, las vueltas de la vida te pueden llevar para un lado o para el otro, pero básicamente hacia donde vos te dirijas es lo más probable. Si yo quiero ir para la cocina, y tengo que caminar para la cocina. Si no, termino en el baño. Entonces, la idea de todo esto es que cuando nos empecemos a imaginar cuál es nuestro objetivo, tienen que ser imágenes claras. Imágenes claras, ¿por qué? Tienen que ser imágenes que, ya dijimos hablar en positivo, pero que nos empiecen a dar una idea y una forma de lo que queremos. Volvamos al ejemplo de la mudanza. Decís, bueno, no es fácil por ahí darle forma a la casa, pero decís, bueno, ¿qué te gustaría? Bueno, te gustaría que fuera luminosa. ¿Te guste o no? Ya en la imagen hay luz. ¿Te gustaría que fuera amplia? ¿Te gustaría que tenga pisos de, no sé, de porcelanato tipo parqué, que está muy de moda? Y me gustaría que tenga una cocina integrada y me gustaría... Y empezás. Y de repente todo empieza a tomar forma, ¿no? Y suponete que vos te imaginaste esa casa y decís, perfecto, bueno, y me quiero mudar. Porque la casa, seguro que existe, y si no existe, se hace. Pero, ¿cómo haces para...? Bueno, te tenés que ver vos ahí adentro. Entonces, en la misma visualización, cuando vos empezás a ver y a observar con tanta claridad algunas cosas, muchas cosas todavía no, pero van a ir apareciendo en la marcha. No necesariamente tienen que aparecer todas de golpe y de repente hoy tenés una y mañana decís, no, sabes que el piso de madera no me gusta que el piso sea brillante. Bueno, perfecto, lo cambiás, digo, ¿no? La imaginación te lo cambia así. Y entonces empezás a meterte vos en esa película. ¿Cómo te metes en esa película? Empezás a pensar cómo se sentiría apoyar los pies en ese piso. ¿Se sentiría la textura de ese porcelanato símil madera? ¿Se sentiría como una madera? ¿Sería frío? ¿Sería cálido? ¿Cómo se sentiría que haya tanta luz en la casa? Y empezás, y es como si te imaginaras que entras a la película y empezás a mirar. Y automáticamente empiezan a surgir las sensaciones. Cuanto más detalle le pones, más sensaciones hay. Color, olores, texturas, temperaturas, sonidos, todo lo que le puedan medir una casa, pónganle pajaritos, ruido de pajaritos, olores a flores, no sé, lo que les guste, todo lo que les guste. Ustedes tienen que meter todo lo que les guste. Y acá es muy importante que no empecemos con, pero esto es imposible, esto nadie pide que sea posible. Si yo te digo que te imagines que volás como Superman y que estás volando por arriba del obelisco y que de ahí pegas un salto y llegás a Retiro de una, digo, todos se lo pudieron imaginar. Entonces, no hay límite para la imaginación. Así que no la limiten, porque están jugando, jueguen libremente. Porque, además a todo esto, si vos decís, yo quiero correr una carrera de 1 kilómetro, bueno, por ahí llegás o por ahí no. Pero más de 1 kilómetro no vas a correr, porque cuando llegues a kilómetros vas a decir, ya está, llegué. Si vos decís, bueno, quiero correr una de 10, por ahí corres 5, 6, 7 y por ahí corres 10. Pero cuando vos te empezás a poner más canchero con cómo soñar hasta dónde llegás, no empezás a decir yo quiero correr 10. Empezás a decir yo quiero correr mucho. Yo quiero correr mucho más. Quiero correr más que ayer. Y tus sueños empiezan cada vez a perder los límites. Nuestros límites tienen muchas formas cuando los pensamos. Nosotros le ponemos una forma. Le ponemos ese número. 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. En el momento en que nosotros logramos perder la necesidad de ponerle una medida al sueño, quizá la realidad te sorprende y el sueño termina, cuando se materializa, termina siendo más grande de lo que era. Pero para eso vos tenés que perder tus propios límites.
vos tenés que poder expandir tu mente para no cerrar ninguna puerta. Y la otra cosa que es muy importante cuando estamos pensando es nunca, pero nunca pensar en cómo podría ser factible. ¿Por qué? Porque si esto tiene que ver con nuestros sueños, si todavía no pasó, es porque claramente todavía pensamos que no es posible, ¿sí? Entonces, muy probablemente el cerebro tenga infinidad de razones por las cuales esto no va a pasar. Entonces no le vamos a dar lugar al cerebro a que justifique eso. Vamos a demostrarle al cerebro quién manda, ¿sí? Y quién obedece. El cerebro es una computadora que está a disposición nuestra. Es una computadora que fue creada para que nosotros le digamos qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué nuestro cerebro es el que regula las funciones vitales? Si solo necesitáramos eso, nos quedaríamos con el pedacito de cerebro que compartimos con los animales, que es chiquitito y que es la parte del centro. ¿Por qué nuestro cerebro es mucho más grande? Porque tiene 1000 funciones más. Porque es una computadora que hace 1000 millones de cosas. Y no la estamos aprovechando. Entonces vamos a aprovecharla. No necesitamos saber cómo funciona para poder usarla. Digo, nacimos sin saber cómo se respiraba y no por eso nos perdimos del beneficio de respirar. Naciste y respiraste. Nadie te vino a explicar cómo funciona el pulmón para que vos respires. Bueno, no hace falta conocer 100% el cerebro para poder pensar de manera tal que te dé el resultado que vos querés. Entonces, fíjense también que sin saber al 100% cómo funciona el cerebro, recién sintieron una diferencia de temperatura entre las manos. Entonces, bueno, de alguna manera ya podemos jugar, ¿no? Entonces, volvamos a esto. Nunca, pero nunca piensen en cómo es el camino. ¿Cómo podría llegar? Porque así, supongamos que el cerebro sí tuviera una forma de imaginarse por la cual sí fuera posible ese futuro. Porque la realidad está en que también está demostrado que si vos te podés imaginar algo como real, es porque el cerebro conoce al menos un camino por el cual ese futuro puede ser factible. Esa imagen puede ser posible. Fuera cual fuere. Entonces, pero ponele que nuestras limitaciones van a justificar por qué ese camino no puede ser. Entonces, para evitarnos todo este enrosque y no tener que estar todo el día en un psicólogo tratando de encontrar qué es lo que estamos cerrando para que no pase, simplemente no hay que pensar en cómo es el camino. Todo lo que nosotros le pongamos a esa imagen y esa visualización es lo que vamos a crear. Entonces, las condiciones que le pongamos también las vamos a crear. Las condiciones que nosotros le pongamos, el cerebro las va a adoptar como algo, como una obligatoria, como algo que tiene que pasar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí o sí tienen que estar en todas las visualizaciones? En todas, pero en todas tenés que estar sano, tenés que ser sano física, mental y espiritualmente, tenés que ser feliz. Y ser feliz no en el dibujito animado de la chiquita que va corriendo por el prado, saltando entre las flores. Ser feliz en un estado de paz y armonía estable. Ser feliz como estado de base, como estado de fondo. Un ser feliz donde en la vida, donde desgraciadamente pasan cosas buenas, pero también pasan cosas malas, a vos te puede poner triste algo malo que pase. Pero si vos sos feliz de base, tu estado, tu esencia de felicidad no va a cambiar. Vos podés estar triste en un momento particular por algo que pasó, pero vos vas a seguir siendo feliz. Y en cuanto a ese estado de tristeza, ese pico de tristeza baje un poquito, porque uno va desahogando, va haciendo el luto de lo que haya pasado, automáticamente vas a volver a tu estado de equilibrio de felicidad. Entonces, y ser feliz no es más que una decisión, así que tampoco es algo que es un chino llegar a eso. Entonces, siempre tenemos que ser sanos, ser felices y estar rodeados de la gente que queremos. Porque muchas veces, de repente vos tenés un sueño y vos visualizás un sueño y el cerebro te lleva ahí de la forma más rápida posible. Entonces, si vos te imaginaste determinada casa con determinado paisaje, determinados olores y características y bla, 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 y vos estás feliz y sano, pero quizá es en la otra punta del mundo de donde está la gente que querés. Entonces, tenemos que ajustar la imagen.
Si vos te imaginaste estar flaco, pero no te imaginaste estar saludable, no quiero sonrisas por ahí. Si vos te imaginaste estar flaco, pero no te imaginaste estar saludable, la forma más rápida de llegar a eso es no comiendo. Entonces el cerebro inhibe el hambre y no comes, pero te enfermas. Estás flaco enseguida, pero te enfermas. Entonces hay que ajustar la visualización. ¿Cómo la ajustás? Tenés que estar sana, feliz y rodeada de la gente que querés. Y después de todo eso, tenés que estar flaco, tenés que estar en abundancia, tenés que tener la casa que querés, el trabajo que querés, todo lo que querés. ¿Por qué digo todo lo que querés y lo remarco y lo subrayo? Estamos acostumbradísimos a que nos dijeron que la vida es que algo malo pasa siempre. Yo no veo al conejo felizmente comiendo su zanahoria, pero preocupado porque algo malo está por venir. Digo, la naturaleza es abundancia pura. Ese cuento de que de que pasan cosas malas, por supuesto que pasan cosas malas. Digo, todos nos morimos en algún momento, así que obvio que está lleno de cosas malas y es tragiquísimo. Entonces, suficiente, ¿no? Hay gente que se enferma, por supuesto. Bueno, ya eso es trágico. Entonces, ¿para qué le vamos a estar diciendo, cada vez que te pasa algo bueno, estás esperando el sablazo de lo malo? Decís, ahora se viene una, se viene una. Y cuanto mejor es lo que te está pasando, ¡ay! Peor va a ser lo que llegue en el balance de la balanza. ¿Y quién te dijo que la balanza tiene 2 platos? ¿Quién te dijo que la balanza de la vida tiene 2 platos? ¿O no hay balanza donde pones los 2 pies y nada más? Entonces, no pongas en esa balanza, no elijas esa balanza para tu vida, ¿no? Si todo lo que vos pensás lo creás y vos pensás que es posible, y todo lo que vos pensás que es posible lo creás aún más rápido, entonces, si vos pensás todo el tiempo que es posible que te pase algo malo, y la vida es sumamente creativa. Tu cerebro encuentra millones de formas de hacerlo realidad. Tu cerebro encuentra millones de formas de que vos tengas razón. Vos siempre vas a tener razón. Si vos crees que podés, vas a poder, como sea. Y si vos crees que no podés, no vas a poder, como sea. Hagas lo que hagas. Aunque hagas lo mismo que la gente que pudo, vos no vas a poder. ¿Por qué? Porque vos sabés que no vas a poder. En el momento en el que vos te das cuenta de que sí podés, es un momento en el cual ya varias veces te repetiste como si fueras un loro parlanchín y te sentís un goma porque decís, parezco loco. Empezás a decir, bueno, yo tengo suerte. Y los primeros días te sentís un nabo porque decís, tengo suerte. Es obvio que no, pero bueno, tengo suerte, sí, dale. Mili, quédate contenta, tengo suerte, dale. Todo el día, tengo suerte. Pero ¿qué pasa? El primer día lo decís, el segundo día lo decís, el tercero, el cuarto, pero cada vez empezás a sentir que sos menos goma diciéndolo, lo empezás a automatizar, ¿no? Y lo empezás a meter en ese loop, en ese ciclo de pensamientos que vos tenés todos los días. Y si vos cuando te levantás todos los días y yo soy una persona que tiene suerte, yo soy una persona que tengo suerte, yo tengo suerte, llega un momento que de repetirlo tanto, la cabeza logra imaginarse a vos teniendo suerte, ¿sí? Porque volvemos a que son imágenes. Y automáticamente se empiezan en algún momento a disparar las sensaciones de una persona que tiene suerte. ¿Cómo se siente tener suerte? Y va a llegar un día que te vas a levantar y decís, yo tengo suerte, y vas a sentir en el cuerpo que tenés suerte. Quizá no lo registres, quizás sí, depende de qué tan atento estés. Lo genial es que un día vas a tener suerte, en serio. Y vas a decir, ay, tuve re suerte. No, sí, obvio, tuviste suerte, la hiciste. Entonces vas a decir, ay, me encontré un billete en la calle. Y lo que está buenísimo de todo esto es que parece así, como una magia, como una suerte, como vino un mago y te dijo, te encontraste 2 pesos en la calle, 2 pesos no son nada. No importa, lo tenés que valorar un montón, porque son 2 pesos que los creaste vos con tu cabeza. ¿Entendés? Son 2 pesos que vos te los creaste con tu cabeza. Y son 2 pesos con los que nos contabas. Y ahora tenés un caramelo más, que ayer no tenías. O un chicle, no sé. O una moneda en una alcancía para hacer música mientras vas caminando. Pensalo como quieras. Digo, cada mini pasito que logramos, cada cosita que nos sale, es un ganar. Cada vez que algo bueno nos pasa, ganamos. Porque cada vez que algo bueno nos pasa, es porque algo bueno pensamos y porque algo bueno generamos. Entonces,
no es decir, porque estamos acostumbrados a, bueno, sí, le di pena y me dio una mano. Bueno, sí, no, bueno, me ayudó. No, bueno, pero yo no tengo suerte en realidad. Esto pasó de casualidad. No minimices. No hay que minimizar. Es re importante lo que generamos. Y cuando lo minimizamos, le damos 1.000.000 de razones a esos disparadores que tenemos en la cabeza para explicarnos por qué esto va a pasar una vez en la vida y nunca más. Y no es así. Si pudiste generar con tu cabeza 2 pesos, podés generar con tu cabeza 1.000.000 de cosas. Porque esos 2 pesos no estaban ahí. Los podría haber encontrado otro o podrían no haberse perdido en una primera instancia. Entonces, empezar a encontrar, y a veces vas a encontrar sincronías que vas a decir, qué raro, ¿no? Pareciera como que esos 2 pesos eran para mí, porque 25.000 personas los pisaron antes que yo y no lo vieron y lo vi yo. Así como que me estaban esperando. Sí, te estaban esperando, porque los habías creado vos. El resto de la gente ni siquiera los vio. Ni siquiera podía verlos, porque eran para vos. Porque es tu realidad, es la que vos estás creando, es lo que vos ves. Y los demás ven de vos lo que vos ves de vos. Y vos ves de los demás lo que vos sos capaz de ver de los demás. Entonces, lo que vos ves en otro que tanto te molesta, probablemente lo tenés vos. Lo escuchamos 1000 veces, que es como un espejo. Y las cosas lindas que ves en el otro, muy probablemente las tengas vos. Ponete contento. Es lindo. Si vos ves a tus amigos y a la gente que te rodea y los querés y no puedes creer lo que valen, es porque vos valés lo mismo. Si no, no tiene ninguna razón de ser que estén con vos. No, nadie está con amigos por pena. Digo, ¿no? Vos no llamás a alguien y dices, no me lo banco, pero me da re pena, lo voy a llamar. No lo haces. Nadie lo hace. Vos llamás a un amigo porque lo extrañás y lo querés ver. Vos te juntás con un amigo porque querés ver su cara, porque querés contarle un chiste, porque nada. Porque querés tomar unos mates con él, nada más, no importa. Y eso pasa con la gente que te hace sentir bien. Entonces, si vos estás rodeado de gente que te hace sentir bien, vos creaste tu entorno. Vos sos una persona que está sintonizando eso. De la misma manera que buscas una pareja. Si vos querés buscar una pareja que te haga feliz, digamos, no sé, que sea con tu príncipe ideal, tu princesa de tus sueños. ¿Existe? Obvio que existe. Es esa persona que para vos es perfecta. Es esa persona que tiene todas esas virtudes que a vos te hacen brillar y que te enamoran y que esa persona que los defectos que tiene a vos no te lastiman. Entonces, ¿me vas a decir que esa persona no es perfecta para vos? Por supuesto. ¿Y vos no sos perfecta para esa persona? Por supuesto. ¿Existe? Obvio que existe. ¿Tenés 1.000.000 de amigos? También podés encontrar a la persona de tus sueños. Entonces, el tema es entender que el príncipe ideal o la princesa de tus sueños no es la princesa de Disney o el príncipe de Disney, ¿no? Es la que es perfecta para vos. Entonces, empezamos a pensar de la misma manera una casa, un trabajo. El trabajo de nuestros sueños no es ese trabajo que todo el mundo anhela. No es ser una estrella de Hollywood que gana millones y... No. Ese es el trabajo de los sueños de alguna persona. Pero no tiene que ser el de todos. Entonces, y ahora vamos al concepto de éxito. Nuestro concepto de éxito tiene que ser nuestro. Cuando alguien te dice sos exitoso, ¿cómo te das cuenta si alguien es exitoso? Porque brilla. Vos la ves a la persona y brilla. ¿Por qué brilla? Porque es tan feliz que genera pilas y pilas y pilas de endorfina que se le salen por los poros y contagian a la gente que está alrededor. Entonces esa persona es feliz. Y entonces esa persona que es completamente exitosa creó la realidad que la hace brillar. ¿Me explico? Digo, en el momento que vos empezás a caminar por tu camino, las cosas empiezan a salir solas. En el momento que vos empezás a sacarte esos límites que te pusiste vos solo, las cosas salen. Y las cosas salen fácil. No necesitas correr un riesgo. Cuando algo es para vos, aparece ahí como los 2 pesos. Está ahí y va a aparecer porque es para vos. Lo único que tenés que hacer es crearlo con tu pensamiento. Y cuando vos lo creás con tu pensamiento, no hace falta correr riesgos. A menos que vos pienses que necesitas correr un riesgo. Entonces vas a necesitar correr un riesgo. Pero si vos no querés correr un riesgo, en tu pensamiento
Eso tiene que pasar sin que corran riesgos. Y vos le tenés que decir a tu cerebro que tiene que llegar ahí de la manera más rápida posible, sin correr riesgos. Y simplemente va a pasar. No cuestiones, déjalo ser. Deja que tu cerebro carbure todo el día la forma. Deja que tu cerebro busque entre las millones e infinitas posibilidades, que el cerebro charle con el universo todos los caminos posibles. Y que elija el cerebro el que corresponde. Vos elegís el objetivo. Y vos elegís cómo llegar al objetivo. Feliz, sano, rodeado de la gente que querés, en abundancia, fácil. Porque tampoco querés esfuerzos, porque el cuentito de cuando éramos chicos que escuchábamos, y la vida es una lucha, y bueno, acá andamos remándola. Bueno, disfruta ahora, que la vida no es fácil, la vida es dura. Y comprás, si escuchaste durante los primeros 10 años de tu vida, escuchaste todo el tiempo ese cassette, te crees que es verdad. Y entonces, ¿qué haces? Exactamente. Te creas una vida que es dura, es una lucha y es dificilísima, pero la disfrutas igual, porque vinimos a la vida a disfrutar y entonces aunque pasen cosas malas uno tiene que ser feliz y ponerle una sonrisa y bla. No, no es así. No, la vida es linda, la vida es para disfrutar, la vida es para pasarla bien. Ya dijimos, si pasa algo triste, uno va a estar triste, pero una cosa es estar triste por algo que pasó y que tiene un luto y que va a pasar, y seguir en un estado de felicidad que siga trayendo cosas buenas. La vida es para disfrutarla, nadie dijo lo contrario. Y si alguien te lo dijo, esa persona estaba equivocada. Y que elija él su realidad, pero no dejes que condicione la tuya. No le creas, no compres lo que no quieras comprar. Digo, vos decís, yo quiero estudiar, te dicen estudia la carrera que quieras. Si vos estudias una carrera, cualquiera, ¿y vos vas a aceptar que cualquiera meta cosas en tu cabeza? No, no. ¿Por qué? Porque todo lo que vos metés en tu cabeza lo empezás a transformar. Cuando vos comprás algo, vos empezás a creer que eso realmente va a pasar, que eso realmente puede ser real. Y en el momento que vos decís esto puede ser real, y no es algo que vos hubieras elegido de verdad, vas a estar metiendo algo que vos no querés en tu vida. Y lo vas a crear. Porque además, la gente que no logró ser feliz y que no logró toda su prosperidad, que no logró su abundancia, que no logró conectar con su salud, con el ser feliz plenamente como estado de base, que no logra estar en armonía con ellos mismos, obviamente que tienen infinitos argumentos para explicarte por qué no pasa. Obvio. Hay infinitos. Pero si vos vas y le preguntás a una persona que sí lo logró, también va a tener infinitos argumentos de explicarte por qué sí. Entonces es como ir a una empresa y hablar con un cadete que está hace 50 años y vos decís, ay, acabo de entrar. Vos sabés que a mí me encantaría ser gerente general. Y el cadete se te va a morir de risa y te va a decir, ay, querido, mirá cómo aspirás alto, ¿eh? Ahora, si vos acabás de entrar y te sentás a charlar con el gerente general y decís, algún día a mí me gustaría estar en su sillón, yo creo que él te va a mirar con otros ojos, ¿no? Que la respuesta va a ser otra. Porque él sí sabe que es factible. Entonces también hay que saber a quién escuchar. Si vos vas a escuchar a alguien que la verdad que no logró lo que vos querés lograr en tu vida, difícilmente esa persona te pueda decir cómo llegar. Aunque te quiera con todo el alma, aunque te quiera dar lo mejor de sí misma, difícilmente te pueda explicar hasta dónde llegar. ¿Por qué? Porque no pudo él. O quizás no quiso tampoco. Y está muy bien. Pero no sabe cómo llegar. Entonces no te lo va a poder explicar. Si vos querés llegar a algo puntual, si vos querés un objetivo y querés escuchar un consejo, andá y preguntáselo a alguien que lo logró. Andá y preguntale a alguien que ya estuvo ahí. Y esa persona te va a decir cómo llegar. Y aunque no te lo quiera decir, si vos observás muy bien, y aunque esa persona te diga una mentira, si vos observás muy bien, vas a observar su comportamiento y vas a poder entender cómo llegó ahí. Y entonces vas a tener tu respuesta, aunque no te la quieran dar. Entonces es cuestión también de observar, de mirar, de frenar un poquito, de dejar de andar en piloto automático todo el día. Y esto de visualizar es un poquito empezar a crear eso también. Después, el cerebro, cómo funciona el cerebro cuando ponemos una visualización por imágenes y sensaciones. Por eso es que yo hacía tanto hincapié en la imagen que vos le pones al cerebro. El cerebro, cuando, así como no distingue entre realidad y virtual, lo que hacemos es usar esa realidad virtual para explicarle al cerebro la realidad que queremos. Como el cerebro no la distingue, simplemente lo que empieza a hacer es transformar tu realidad real
como la virtual en la que vos estás haciendo fuerza e hincapié. ¿Y cómo podemos hacer, además, para sumarle más herramientas al cerebro? Cuando nosotros hacemos una visualización, cuando la cerramos, cuando terminamos esa visualización, tenemos que tratar de traernos esas sensaciones que generamos en la visualización. Si nosotros la traemos de manera tal que cuando termine la visualización y abramos los ojos, nos sigamos sintiendo como nos queríamos sentir en ese objetivo, eso va a permitir que la frecuencia que sintonicemos, ¿sí? Que lo que estemos pensando todo el día, empiece a ser durante todo el día como es en el sueño. Ahora, vamos a tratar de ser más claros. Supongamos que querés ser escritor, ¿sí? Entonces, hoy trabajo en una oficina, ni idea, pero yo quiero ser escritor. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a imaginar cómo sería ese escritor. ¿Cómo sería? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo me vería? Entonces empezás en tu visualización a imaginarte, por ejemplo, enfrente de un espejo, ¿no? ¿Y cómo te ves? Y entonces te mirás y observás en el espejo. Te mirás vos en tu mente, ¿no? Te mirás vos, cómo te sentís, te tocás, cómo son tus brazos, cómo son tus piernas, cómo se siente, qué ropa llevas puesta siendo ya escritor, ¿no? Tenés que sentirte escritor, y el escritor se viste de una manera particular, por lo menos el que querés ser vos. De alguna manera está vestido. ¿Cómo se viste? ¿Qué clase de ropa usa? ¿Qué estilo? ¿Es un escritor relajado? ¿Es un escritor muy sofisticado? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Qué rutina tiene en su vida? ¿Cómo es su casa? Todos esos detalles son detalles que nosotros podemos implementar ya, hoy. Digo, si yo ya sé cómo se viste el escritor que quiero ser, la próxima vez que me vaya a comprar ropa, tengo que empezar a elegir la ropa que elegiría ese escritor y punto, ¿no? Si me quiero empezar a vestir. Y entonces, ¿cómo sería la casa? Y entonces, la próxima vez que compres algo para decorar tu casa, vas a comprar algo que estaría en la casa de ese escritor. Y de a poquito, y ahí está lo que yo llamo disparadores, que muchas veces los disparadores yo los meto en las visualizaciones, pero es como, yo por ejemplo uso siempre este pañuelo y doy este pañuelo de ejemplo que es mi disparador. Es como cada vez que, a lo largo del día, cada vez que lo veo, me acuerdo de la imagen mía que yo quiero acordarme para acordarme hacia dónde estoy yendo. Y automáticamente traigo todas esas sensaciones. Porque si yo estoy vestida como esa persona, es más fácil sentirme esa persona. Y si es más fácil sentirme esa persona, es más fácil pensar como esa persona. Y si es más fácil pensar como esa persona, es más fácil hablar como esa persona. Y es más fácil tomar decisiones como esa persona. Y es más fácil elegir un trabajo como esa persona. Y es más fácil moverse en la vida como esa persona. Y de a poquito tu realidad se empieza a transformar, porque ya te vestís como esa persona, hablas como esa persona, pensás como esa persona, y de repente esa persona utópica se te empieza a hacer carne. Esa persona virtual se te empieza a hacer carne y la empezás a sentir en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenés la ropa de esa persona. ¿Por qué la ropa es una buena herramienta? Por eso. Tenés la ropa de esa persona, estás en los zapatos de esa persona. Entonces es mucho más fácil sentirte esa persona. Y es mucho más fácil mantener a lo largo de todo el día el norte de quién querés ser, a dónde querés llegar, cuáles son los valores de esa persona, cuál es el propósito del propósito, la razón de la vida. Es mucho más fácil tenerlo en mente. Es mucho más fácil llegar ahí. Y es mucho más fácil saber qué decidiría la persona que vos querés ser. Sin serlo. Mentira, ya sos, si no, no querrías ser. Naciste queriendo ser. Pero te tapaste de libros y de cosas y no te encontrás, nada más. Nacemos con un montón de información y nos empiezan a contar a lo largo de toda nuestra vida todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Y todo lo que tenemos que aprender en el jardín de infantes, en primaria, secundaria, todo lo que tenemos que aprender siempre viene afuera. En nuestra casa también, que te enseñan a comer, que te enseñan qué tenés que comer, que primero la comida, que después el postre, que
cómo se ordenan las cosas. Hay un montón de cosas que tenés que aprender. O sea, vos tenés que aprender a cruzar la calle para que no te pise un colectivo en la primera de vuelta. Pero también vos tenés que aprender a leer y a escribir, por supuesto, para poder alcanzar tus sueños. Hay un montón de herramientas que tenés que aprender desde afuera para moverte en este mundo físico. Pero eso no significa que esto no sean herramientas para desarrollar lo que trajiste. Cosa que no nos enseñan en ningún lado. A mantener esa